Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obre de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este domingo 9 de julio de 2017. Estamos ahora con el Salmo 101. Iniciaremos una serie porque tendremos varios devocionales basados en este salmo. Le llamaremos a estos devocionales el Código de Ética de la Fe. Y en cada devocional analizaremos uno o dos de los principios de este código de ética. En el título en la Biblia dice así: promesa de vivir rectamente, Salmo de David. Volvemos a los salmos de David. El famoso joven rico del Evangelio del Señor Jesucristo se acercó al Señor y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Su pregunta obedece a una creencia universal respecto a la salvación por obras. Hay que hacer algo. Hay que usar una escalera grande y otra chiquita, dice una canción mexicana. La salvación, según esta creencia, hay que conseguírnosla. Hay que ganárnosla. El hombre se debe salvar a sí mismo, es la conclusión. De la respuesta a esta pregunta surgen las religiones del mundo. Toda religión es un intento humano por alcanzar a Dios mediante rituales, sacramentos, buenas obras, etc. Como si se tratara de subir una montaña o como si se tratara de someternos a trabajos forzados espirituales con tal de ir al cielo después de esta vida. Sin embargo, la respuesta de la Biblia es clara y contundente y no tiene nada que ver con esto que las religiones del mundo inventaron. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. La condición es creer, no dice más. Pero no nos confundamos, la fe no nos salva. La fe solo hace efectivo el poder salvador de Dios. Pablo dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. El texto dice varias cosas importantísimas. Es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios, es decir, si es por gracia, es regalo de Dios. De la palabra gracia se deriva la palabra gratis. Es decir, que no es logro humano, sino regalo gratuito de Dios. Definitivamente no es por obras, dice el pasaje. De este modo, la gloria es de Dios, no de nosotros. En toda la Biblia, la respuesta es siempre la misma. La del joven rico fue la misma pregunta que Pablo y Silas contestaron al carcelero de Filipos. Hubo un terremoto, él creía que se habían escapado los presos. Pablo le dijo: no nos escapamos, aquí estamos. Y dice el texto: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La misma respuesta de lo que dijo Pablo antes que leímos. Hechos 16, 30 al 31 está esta narración. En ninguna parte de la Biblia hay una respuesta que diga: tienes que realizar este ritual, o tienes que sacrificarte, infringirte dolor, pagar una ofrenda, una manda, etc. En ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. En la Biblia la idea es muy clara: la salvación no se gana, se recibe por gracia por medio de la fe. A los inconversos esto les parece increíble, les parece una locura. Algunos hasta se molestan cuando les decimos enseñanzas como estas. Algunos prefieren oír algún complicado reglamento difícil de realizar para ser salvos. Les parece locura lo que dice la Biblia y enseñamos lo que creemos en el Evangelio predicado por el Señor Jesucristo. Les parece una locura. Es un hecho que las religiones que han surgido a través de los años en relación al Señor Jesucristo, es decir, religiones que son cristianas o se dicen cristianas, y que enseñan una salvación por obras, por rituales, por decreto clerical o por pagos económicos, se molestan mucho de oír la verdad del Evangelio. Pero no hay otra cosa que hacer cuando estudiamos la Biblia que decir la verdad. Se enoje quien se enoje, se ofenda quien se ofenda. Ahora bien, la cuestión más seria de quienes no entienden la salvación por gracia, y aún de algunos que lo aceptan pero no lo entienden del todo, es esta. Bueno, antes de ir a eso, si usted es uno de los que se ofende un poco por lo que estoy diciendo o se confunde un poco por lo que estoy diciendo, le propongo: reciba otra dosis, siga escuchando estos devocionales, lea la Biblia. Usted tal vez vive bien lejos de México. Usted nunca irá a la congregación de la que soy pastor. No tengo interés en que usted sea uno de los de ovejas o feligreses, como se diga, de mi congregación. Mi único interés es compartirle la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Por eso le invito: no deje de oír estos devocionales porque estoy diciendo esto que tal vez no combina o no rima con lo que usted cree. Le invito a que siga escuchando y que lea la Biblia y que analice si lo que estoy diciendo es verdad, y si no es verdad, rechace mi palabra
que no es de Dios, entonces es solo mía. Pero si usted descubre que lo que digo está en la palabra de Dios, entonces no es palabra mía, es palabra de Dios. Y no la debe rechazar porque sería muy peligroso. Pero la que le parece más locura, la cuestión más grave para quienes no aceptan esta salvación por gracia, es esta. ¿Cómo es posible que con solo creer, y siguen siendo los mismos de siempre, malos, rufianes, traicioneros, hipócritas, y dicen que son salvos? ¿Cómo es posible? La respuesta a esta cuestión es clara. Mientras estamos en la tierra no seremos perfectos, siempre seremos pecadores. Sin embargo, al ser redimidos, también entramos en un proceso de santificación en el que el Espíritu Santo de Dios nos transforma cada día más y ciertamente somos mejores. La salvación por gracia incluye el arrepentimiento, la entrega de nuestra vida a Dios y el inicio del discipulado. Así que no se puede ser verdadero cristiano y seguir siendo el mismo. No se puede, es imposible. Insisto en que no seremos perfectos mientras estemos en la tierra, pero sí seremos perfeccionados, y ni siquiera eso es virtud nuestra. Aún eso es virtud de Dios, porque Él hace el trabajo de transformarnos por su Santo Espíritu. Muy bien, una vez dicho todo esto, que he dicho una introducción muy larga, esta larga introducción era necesaria. Ahora vayamos al Salmo, porque justamente de estas cosas posteriores a la salvación es de lo que nos habla el Salmo. Los doctores, los abogados y otros grupos profesionales tienen un código de ética, ¿no es cierto? Don Quijote de la Mancha tenía un código de ética. Se dijo a sí mismo, antes de ser ordenado caballero: sé cortés con los hombres, sé cabal con los hombres, sé cortés con las mujeres, y dice más cosas. Pablo le establece un código de ética a Timoteo. Le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Eso es un código de ética breve para un joven pastor. 1 Timoteo 5, 1 a 2. Pues el salmista se establece un código de ética para sí mismo, y si se trata de David, que muy seguramente así es, pues podemos notar que se establece un código de ética para su casa. Podemos adjudicárnoslo y aplicarlo a nuestra vida y a la de nuestra familia. Vayamos pues a la primera parte de un código de ética que sería bueno que tuviéramos usted y yo. Primer principio de este código de ética: un compromiso a ser ciudadano del bien. Se trata de una declaración verbal que compromete, que empeña la palabra. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo, oh Jehová, dice David. Quedarnos con la idea de cantar es simplificar demasiado el pasaje. Se trata de poesía y lo que dice es muy serio. La idea principal es juicio y misericordia. Dice: cantaré juicio y misericordia. Y la idea es fácil de identificar entonces. Cantar es expresar una verdad de una manera tan fervorosa que se convierte en una canción. Es decir, se convierte en una composición que se repite y se repite cuantas veces haga falta. No solo se dice una vez, sino que se canta hasta convertirse en himno. Se trata entonces de una confesión, una declaración, un manifiesto de vida. Y no nos habla de lo que algunos llaman la declaración positiva, esa herejía de creer que tenemos poder en nuestra boca y que lo que pronunciamos se hace realidad, como si tuviéramos poderes divinos. No habla de eso, más bien habla de una declaración que nos compromete, y nos compromete con la justicia y con la misericordia. Así que no podemos convertirnos de verdad y seguir siendo los mismos. No, porque hemos declarado que ahora somos de los que seguimos al Señor. Confesamos que hemos escogido ser de un reino del bien. Posiblemente fallaremos en muchas ocasiones, pero el estar apuntando en la dirección correcta, tendremos mejores posibilidades de andar por el camino del bien. Así que, cantemos, es decir, confesemos, declaremos, hagamos un manifiesto de ser gente inclinada hacia el bien. Comprometámonos con el reino de justicia y de misericordia. Este es el primer principio, compromiso de un código de ética, un compromiso a ser ciudadano del bien. Se trata de una declaración verbal que compromete, que empeña la palabra. Vayamos a un ejemplo de la Escritura, un ejemplo precioso que nos ayuda a ver cómo se aplicó este principio en la vida de un joven. Este es el perfecto ejemplo de este principio de ética. El caso de José el soñador. Aquel hebreo que fue vendido por sus hermanos cuando era joven, fue llevado como esclavo a Egipto, donde llegó a ser el gobernante más poderoso. Pero miren lo que le pasó en cierta ocasión, siendo criado, siendo mayordomo en una casa. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola,
él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a la mía y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Esto está en Génesis 39, 7 al 20. ¿Cuándo decidió José no pecar de esta manera que estaba siendo presionado para pecar? ¿En ese momento? ¿Cuando aquella mujer asió de su ropa? No, Señor. No hubiese podido vencer esa tentación si ahí hubiera decidido solamente. No, decidió años atrás, cuando estaba en su casa, oyendo las historias de la palabra de Dios que su padre le contaba y que había recibido por tradición oral de sus antepasados porque no estaba escrita en la Biblia. José no solo decidió no practicar la fornicación, en realidad había decidido ser gente del bien y lo logró. Así es que, hermanos míos, podemos aplicar ustedes y yo este principio, un compromiso, le hemos llamado a esto, un compromiso a ser ciudadanos del bien. Se trata de una declaración verbal que compromete, que empeña la palabra. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo Jehová. Una manera de traducir esto sería, me he comprometido con el reino del bien, he decidido hacer siempre lo correcto. Este es un primer principio para nuestro código de ética. Espero que sea útil para usted. Me encantaría encontrarme el día de mañana para seguir estudiando estos principios. Hasta pronto.